Facebook y YouTube. Ok, bien, vamos a iniciar la transmisión, chicos. Y bien, bueno, chicos, como les mencioné en un inicio, hay una página oficial de lo que viene siendo los accesorios ranurados que vienen siendo de la empresa Victaulic. Ok, bien. Aquí vamos a ver dos conceptos importantes y es que sí es cierto, chicos. A veces nosotros confundimos cuando hablamos de Victaulic, nos hacemos referencia a que prácticamente los accesorios, por los accesorios, ¿no? Pero la palabra correcta son accesorios ranurados, ¿ok? Cuando hablamos de Victaulic, estamos hablando de la marca, ¿ok? Es la marca, pues la más conocida, pues por todo el mundo, que viene siendo una de las empresas, pues que pues, vende estos productos, bueno, estos accesorios. Pero bien, chicos, aquí nada más voy a configurar rápidamente, estoy haciendo unos ajustes y vamos a iniciar, chicos, ¿ok? Bien, vamos a ver por acá rápidamente y comenzamos, chicos. Miren, la página que están viendo en pantalla, yo les recomiendo, chicos, que por favor se suscriban. Miren, en esta página que es victaulicsoftware.com store, y no es que me estén pagando por hacerle promoción, no, simplemente, chicos, les estoy comentando. En esta página ustedes van a poder bajar los accesorios para AutoCAD Plan 3D y los van a poder agregar como catálogo al programa sin ningún problema, ¿ok? Ya los accesorios van a venir inteligentes y lo único que van a hacer ustedes es agregarlo en la carpeta, que en un momento más les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿ok? Bien, de igual manera, chicos, les cuento. La empresa Victaulic tiene unos plugins que se instalan tanto para AutoCAD como para Revit, ¿ok? Creo que hasta la versión 2023 la empresa te regala una licencia, ¿ok? Hasta la versión 23 tú puedes tener una licencia gratis de Victaulic. En AutoCAD solamente te va a funcionar en AutoCAD, pero no van a ser accesorios inteligentes, pero te van a servir porque de ahí puedes extraer muchos accesorios. Vamos a saludar a nuestro amigo Luis Ares, que se conectó en Facebook. Gracias, amigo, por conectarte. Saludos y fuerte abrazo de Tabasco, México. Ok, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vámonos al programa AutoCAD Plan 3D y le voy a mostrar rápidamente, muchachos, lo que podemos hacer con esta especificación. Miren, aquí tenemos una especificación en la que nosotros, miren, chicos, vamos a poder trabajar con accesorios ranurados. Miren, cuando hablamos de accesorios ranurados, bueno, aquí les voy a hacer rápidamente una prueba. Aquí, miren. Aquí, miren, vamos a cambiar aquí la vista top. Y algo importante, chicos, es que estos accesorios son totalmente inteligentes. Ustedes no tienen que configurar, bueno, no tienen que volverlos inteligentes dentro del programa. Miren, ya son totalmente inteligentes. Mira, ahí está. Lo único que tenemos que hacer es antes de comenzar a trabajar con el programa. Ahorita les voy a mostrar la carpeta que si quieren se las voy a compartir. Ok, miren, en la descripción del video en YouTube, donde se va a guardar esta transmisión, voy a dejar un link que te va a permitir descargar desde mi Drive la carpeta en automático, ¿ok? Para que no te vayas a la página, te registre automático, ¿ok? Bien, miren, chicos, lo que ustedes pueden hacer con este plugin es que aquí, miren, ya contiene válvulas, ya contiene, bueno, la mayoría de los accesorios, miren, ahí está. Y totalmente con ranura, chicos. Ok, listo. Ahora bien, yo a muchos de los muchachos que se acaban de unir a la cuenta al grupo de WhatsApp y a la cuenta de Telegram, les compartí el Drive para que ellos pudieran descargar. Ahorita les voy a enseñar cuál es el procedimiento para que ustedes lo puedan activar aquí dentro del programa. Bien, Wilber, saludos, hermano, bienvenido también. Saludos a Wilber, aquí conectado en Facebook. Gracias, chicos, les agradezco mucho su participación, ¿ok? Si me ayudan con esos corazoncitos y compartiendo, se los voy a agradecer muchísimo, ¿ok? Miren, yo les voy a pasar a cada uno de ustedes, miren, aquí está. Miren, por acá tengo yo la carpeta, miren. Cuando yo les comparta el Drive, ustedes van a obtener una carpeta que se llama AutoCAD, así se llama la carpeta, chicos, miren. Yo les voy a mandar un WinRAR que se llama Autodesk AutoCAD Plan 3D, ¿ok? Ustedes van a descomprimir el archivo y cuando descompriman el archivo, muchachos, esa carpeta la van a traer aquí a la unidad C. Y si tú tienes la versión de AutoCAD Plan 3 de 2020, 21, 22 o versión 25, vas a venir a la unidad C y donde dice AutoCAD Plan 3D 2025 Contec o la 24 o la 22,
Y dentro de esa carpeta vas a pegar esa carpeta descomprimida, ¿ok? La vas a pegar aquí y listo, chicos. Dentro de esta carpeta, muchachos, van a encontrar muchas especificaciones que ya contienen su catálogo, ¿ok? Ahora bien, yo les voy a dar rápidamente una recomendación que es lo primero que van a hacer cuando entren aquí al programa. Miren, chicos, aquí en la carpeta 00, que son las instrucciones, van a venir aquí y yo les recomiendo que antes de comenzar a abrir las especificaciones en el programa, venir a la carpeta número 1 y aquí hay una serie de instrucciones. El programa, bueno, la carpeta contiene, miren chicos, contiene un PDF con todos los pasos para que ustedes puedan agregar las conexiones de ciertos elementos al programa. Miren, por ejemplo, chicos, les voy a dar un dato rápidamente. Miren, esto que están aquí, esto que está aquí en azul, muchachos, estos son los bloques, estos son los bloquecitos que nosotros, bueno, son las claves para cuando generemos isométrico, el programa nos lo reconozca, ¿ok? Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí, voy a venir aquí rápidamente. Ustedes van a venir al proyecto en el que están trabajando. Por ejemplo, yo voy a abrir uno por aquí. Listo, voy a abrir el proyecto Plan 3D, ¿ok? Yo voy a venir aquí a la carpeta y es que aquí en los procedimientos dice que vamos a venir a abrir el ISOK Block Map. Listo, vamos a venir aquí. Aquí te va dando la ruta, chicos. Aquí, así que no hay dónde perderse. Ok, miren, aquí está. Vamos a venir, por ejemplo, aquí. Vamos a venir a la carpeta. Vamos a abrir el ISOK acá Block Map.xml. Listo, vámonos a esa carpeta. Y dentro de esta carpeta, miren, por aquí la vamos a tener. Yo voy a venir aquí a la carpeta de mi proyecto y aquí voy a tener ISO. Eso lo vamos a hacer en la carpeta de isométricos, chicos, ¿ok? En la carpeta dentro de isométricos y aquí vamos a tener la carpeta que se llama ISOK acá blog.mac, ¿ok? La vamos a abrir, chicos, y aquí nos va a abrir, por ejemplo, este archivo. A ustedes les va a parecer diferente porque yo tengo un programita Fox que me permite pues abrir la programación de una forma ordenada, ¿ok? A ustedes les va a aparecer de la siguiente forma. Lo voy a abrir con el blog de notas, muchachos, para que ustedes vean y no se me vayan a perder a la hora de seguir estos pasos, ¿ok? Yo le voy a decir aquí en este caso propiedades. A ver, vamos a decirle que lo queremos abrir. Lo vamos a abrir con el blog de notas, ¿ok? Vamos a abrir el blog de notas por aquí. Listo. Solo una vez. Miren, chicos. A ustedes les va a aparecer de esta forma. Aquí está. Miren, si se dan cuenta, muchachos, dentro de este archivo, blog de notas, se encuentran todos los bloques que son los que salen en el isométrico. Es decir, cuando nosotros generamos un isométrico en AutoCAD Plan 3D, el programa lo que hace es que en automático viene a este bloque, identifica el scale, el código con el que está dado de alta el objeto 3D y te va a arrojar una simbología. Bueno, para que nosotros podamos generar isométricos con esta especificación de accesorios ranurados, tenemos que venir a este archivo y en el apartado que dice Beijing, bueno, vamos a hacer aquí, mira, yo voy a poner, vamos a buscar este apartado, chicos, vamos a buscar este apartado aquí, vamos a hacerlo tantito por este lado, ok, mira, aquí está. Vamos a buscar ese apartado, yo voy a cerrar por aquí, listo. Bueno, vamos a buscar ese apartado y vamos a buscar Beijing Mi Symbol. Ok, vamos a venir acá. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Vamos a ver si está por aquí ese apartado. Ok, vamos a ver. Si no se encuentra, vamos a tener que agregar estos símbolos. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí, chicos, que es lo más sano. Ok, miren. Si no encontramos ese apartado aquí dentro del programa, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Miren, vamos a venir aquí vamos a sacar Block Wiki, ok, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a venir aquí al apartado de este bloc de nota y vamos a copiar eso que está aquí, lo vamos a copiar dentro de este bloc de nota, muchachos, ¿ok? Miren, aquí, antes del ISOSCAPE Mac, listo, vamos a abrir aquí, vamos a dar Enter. Y en este apartado vamos a copiar estas claves, chicos. Listo, vamos a hacer un nuevo apartado, así como está aquí. Aquí, en este caso, habrán unos elementos que se tienen que dar de alta, en el apartado que se llama OLEG, ¿ok? El apartado OLEG sí lo vamos a encontrar dentro de este bloc de notas. Miren, por ejemplo, esta extensión sí la vamos a encontrar por aquí. Y vamos a venirnos por acá, OLEG.
Aquí está, chicos, mire, aquí. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es dar un enter. Vamos a copiar. Lo que haríamos nosotros es copiar estos atributos. Miren, chicos. Estos atributos que están aquí en Oleg los vamos a copiar, los copiamos y los pegaríamos aquí, miren, chicos. Y pegaríamos aquí. Voy a dar enter y pegaría aquí. Listo, chicos, miren. Es todo lo que harían, ¿ok? Dentro del apartado que se llama Oleg. Listo. Y aquí estaríamos dando de alta estos plugins, perdón, estos accesorios que son Oleg. ¿Para qué? Para que cuando nosotros generemos isométricos, el programa en automático va a reconocer ese bloquecito, ¿ok? Para el apartado de válvulas vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar ese apartado, bueno, esta programación, ¿ok? Copiamos. Nos vamos a ir a válvulas, al apartado de válvulas que se encuentran por aquí están, ¿ok? Vámonos a las válvulitas. Aquí está, chicos, miren, aquí están, válvulas. Le voy a dar un enter aquí a este apartado y lo voy a pegar aquí. Listo. De esta forma lo que estamos haciendo, muchachos, es que estamos agregando las nuevas simbologías para que los accesorios puedan funcionar. ¿Ok? Bien. De esta forma, en cuanto nosotros terminemos de agregar estos archivitos al blog, bueno, listo, chicos. En este caso yo no voy a guardar, ¿ok? Yo no voy a guardar nada. Le digo cerrar. Listo. Ahí está. ¿Ok? Ya aquí di de alta y toda la cosa, ¿no? Ahora bien, ¿qué continúa, muchachos? Bien, miren, por ejemplo, también tenemos que hacer lo siguiente, chicos. Por este lado de acá, ahorita les voy a mostrar dónde se encuentran los accesorios Victauli dentro de todas esas carpetas. Bien, si se dan cuenta, ya configuramos dentro del proyecto los SKEI que te permiten, bueno, vincular el accesorio con la simbología en el programa. Yaret, buenas noches. Guillermo, buenas noches, amigo. Bienvenidos a la transmisión. Marquito, buenas noches, amigo. Bienvenido. Entonces, muchachos, ya hasta este punto ya configuramos lo que vienen siendo los SKEI dentro del proyecto. Ya pegamos la carpeta dentro de la carpeta AutoCAD Plan 3D Contec. Ok, aquí ya la pegamos. Ahora bien, dentro de todos esos archivos, cada carpeta es una especificación, es una especificación que contiene también su catálogo. Miren, aquí van a encontrar muchos, materiales y la carpeta que contiene los accesorios ranurados es la carpeta que se encuentra por aquí. Miren, chicos, es esta que está aquí, File Protection. Esta carpeta que vendría siendo la carpeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La carpeta número 7 es la que contiene, por ejemplo, esos accesorios. Ahora bien, si ustedes necesitan accesorios HDP, aquí están, miren, muchachos. Aquí están las especificaciones y están los catálogos, chicos, ¿ok? Miren, aquí está. Aquí van a encontrar muchos catálogos y muchas especificaciones. Así que la tarea es de que ustedes vayan entrando y buscando qué accesorios son los que ustedes pues les pueden servir para ir haciendo sus especificaciones. Pero de inicio es esta carpeta la que vamos a utilizar, ¿ok? La carpeta número 7. Bien, ahora bien, muchachos. Recordar, hay que tener siempre presente, muchachos, miren. Por ejemplo, aquí dentro de este PDF, a ver, aquí tenemos, miren, muchachos. Tenemos una lista, aquí está la lista de todos los materiales que contiene la carpeta, miren. Si nos vamos a la Spec Victauli aluminio, miren, chicos, van a encontrar estos diferentes tapones. Van a encontrar tapones capa, los coples reductores, élbole, adaptadores, reductores T. Miren, chicos, aquí está toda la lista con los materiales que contiene cada carpeta, muchachos. Aquí está, miren. Aquí no van a tener cómo perderse, muchachos. Miren, aquí está. Obtendrán todo y totalmente gratis, chicos. Ok, imagínense ya tenerlo todo disponible en su programa Plan 3D de lo mejor, ¿ok? Perfectísimo, chicos. Diego Hernández ya no quiere saludar. Saludito, Dieguito. Andas muy, ¿cómo se llama? ¿Qué te pasa, mi Dieguito? Tranquilo, mi hermano. Andamos aquí con todo, Dieguito. Así que tranquilo, mi hermano. Bienvenido a la transmisión. Bien. Por aquí hay un archivo también donde, a ver, déjenme ver, donde te dice, chicos, cuáles son los, aquí está, chicos. Ahora bien, una vez que cada uno ya agregaron lo que vienen siendo los SKEI, vamos a pasar a la parte número 2, chicos. Recordar, muchachos, que nosotros cuando vamos a dar de alta un nuevo componente, tenemos que configurar si los encode van a ser bridados, biselados, soldable en caja, roscado o van a ser con conexión ranurado.
Entonces aquí nosotros vamos a agregar el comando que se llama plan encode. Listo. Ese comando lo van a ejecutar, chicos, y van a seguir los pasos que está aquí en este PDF, ¿ok? Van a dar de alta en este caso, una sigla que se llama CL, que es Victaulic Lab. Listo. Van a agregar FLA. Todas estas abreviaciones, chicos, ustedes las van a agregar y después van a venir al Project Setup. Miren, aquí está bien explicado, ¿ok? Y van a hacer las configuraciones. ¿Para qué, chicos? Para que ustedes puedan hacer, para que un componente se conecte, por ejemplo, una tubería con el codo, nosotros tenemos que agregarle estos parámetros para que el programa pues nos pueda conectar. Miren, muchachos, no hay nada aquí, chicos, de cómo perderse. Tienen que seguir el paso a paso que viene aquí en el Excel, chicos. Viene súper explicadito, ¿eh? Y una vez que ya terminaron, muchachos, de hacer esto, bueno, van a cerrar todo. Miren, yo voy a eliminar, para que ustedes vean cómo se carga la especificación, yo voy a borrar esta especificación que tengo aquí cargada, ¿ok? Mira, la voy a eliminar y la voy a cargar totalmente desde cero, ¿ok? Voy a eliminar esta especificación. Removemos la especificación, listo, miren. Ahora bien, esta especificación, chicos, la guardamos en la unidad C, ¿ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Para que podamos agregar una especificación aquí dentro de nuestro proyecto, aquí donde dice PySpec, le doy clic derecho, copiar spec al proyecto, listo, le damos un clic y en esta ventanita que aparece, chicos, les va a mandar, el programa te va a decir, ubica la especificación que quieres cargar. Bueno, en ese caso yo les comenté que esta especificación yo la tengo guardada en la unidad C, en Content Pack, en este caso la carpeta 25, y aquí tengo la carpeta que se llama AutoCAD, Autodesk AutoCAD Plan 3D y la carpeta número 7, que es esta que está aquí, ¿ok? Miren, dentro de esta carpeta vamos a tener estos tres archivitos. Yo voy a utilizar EU, listo, vamos a utilizar EU. Si no me equivoco son los idiomas en los que se encuentran estas especificaciones, ¿ok? Seleccionamos la primera y le damos Open, miren. Le damos Open. Y aquí yo voy a cambiar en el buscador de especificación. Miren, en automático se actualizan mis materiales, chicos, ¿ok? En caso de que no les aparezca la primera, chicos, yo les recomiendo que cierren AutoCAD Plan 3D y lo vuelvan a abrir, ¿ok? Lo vuelven a abrir y listo, chicos. Vamos con esos corazoncitos por TikTok, chicos. Las personitas que se van uniendo por TikTok, si me ayudan con esos corazoncitos. Ok, miren. Y ya aquí tenemos los materiales. Ahora bien, muchachos, les voy a pasar un dato importante. Recordar que estos programas pues ya vienen, esta especificación ya viene configurada. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos agregar nuevos componentes que ya tenemos dado de alta como biselados nosotros en el programa? Ok, yo les recomiendo lo siguiente, chicos. Siempre hay que ser curiosos y ver la forma de cómo están configurados estos parámetros, ok. Está excelente ese SP, mi estimado amigo. Marquina Espinosa, claro que sí, mi amigo, claro que sí. Esto lo voy a dejar en la descripción del video de YouTube. Y si alguien de los que están conectados por YouTube, por Facebook lo necesitan, se los voy a compartir, les envío el acceso directo al Drive, amigo. La verdad, para las personas que trabajan como ingenieros en seguridad, y no solamente como ingenieros en seguridad, que trabajan con estos accesorios, pues está de maravilla. Además, que ya son totalmente paramétricos, chicos. Miren, ahí está. Totalmente paramétrico. Lo único que tenemos que hacer es, miren, agregar las válvulas. Miren, ir agregando válvulas y listo, ¿ok? Ahora bien, si yo quisiera agregar componentes de los que tenemos aquí dentro del programa, aquí yo siempre, pues me gusta ser curioso. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a venir aquí donde dice PySpec, Victaulic, ¿ok? Que este es el nombre de la especificación. Le doy clic derecho. Editar especificación y en este caso el programa me va a abrir, miren, voy a cerrar aquí, voy a abrir aquí, muchachos, el editor de especificación y miren lo que está pasando en este momento, chicos. Miren, estos materiales que están aquí son los materiales que tengo cargados en el proyecto. Recordar, ¿qué pasaría si yo en este momento necesito cargar más accesorios a la especificación? Ok, recordar, chicos, que esta carpeta contiene también el bloque con los accesorios. También tenemos los catálogos. Bueno, yo voy a venir aquí donde dice catálogo. Le digo Open Catálogo. Y dentro de la carpeta AutoCAD Plan 3D, donde yo tengo la carpeta principal, voy a venir aquí
carpeta 7, que es donde está mi catálogo de especificación, y este que está aquí, chicos, es el catálogo, ¿no? Le damos a abrir y miren, muchachos, me voy a ir aquí al catálogo editor y aquí tenemos todos los elementos ranurados que contiene esta especificación. Miren, muchachos, todos estos elementos son los que nosotros podemos cargar en este momento a nuestra especificación. Miren, aquí tenemos una brida, válvula, miren, chicos, las diferentes accesorios. Claro que van a faltar algunos, pero ya nosotros podemos ir complementando. Por ejemplo, chicos, miren, algo que sí me gustaría comentarles, un dato importante es, miren, aquí lo único que tenemos que hacer es visualizar cómo están configurados estos elementos. Por ejemplo, miren, si yo quisiera, miren, aquí está, quisiera saber cómo se configura una reducción concéntrica, bien, yo lo que haría es lo siguiente, yo me iría a donde está lo que vienen siendo los codos. Miren, chicos, aquí está, vamos a buscar un codito. Aquí está. Yo me iría aquí donde dice aquí, me voy a ir aquí a la parte donde está la programación y miren, chicos, como nosotros ya agregamos una nueva simbología o una nueva encode que es LCL, chicos, ok, como ya nosotros configuramos este SKE en el proyecto, yo puedo venir aquí y puedo cargar un proyecto, bueno, del proyecto que el programa tiene por default, lo podemos también cargar aquí y podemos cargarle accesorios de accesorios biselados, los podemos cargar aquí. Lo único que tendrían que hacer ustedes es cambiarle este sketch, chicos. Miren, por ejemplo, si es un codo, le ponen aquí, ¿no? El CL y le cambiarían en el end time, le cambiarían solamente por GRB, tanto el port 1 como el port 2, que viene siendo el puerto 1 y el puerto 2, y solamente cambiándole eso, chicos, cualquier elemento accesorio biselado les va a funcionar como ranurado, chicos, ok, ahí les pasa el dato, ok. Así es como ustedes pueden cargar sus especificaciones Bigtaulic y pueden, por ejemplo, agregar aquí. Por ejemplo, si yo quisiera cargar más elementos, mira, ahí está. Ok. Ahora bien, si yo quisiera curiosear de qué catálogos más, a qué más podemos encontrar en toda la carpeta que les compartí, voy a venir acá. Gracias, Enrique, por unirte a la cuenta de YouTube, amigo. Muchas gracias. Miren. Si yo quisiera ver qué hay en otra carpeta, por ejemplo, si yo me voy a la carpeta que se llama, por ejemplo, una conocida, HDP. Listo, vámonos aquí. Vamos a abrir aquí el catálogo, chicos. Aquí está el catálogo, lo abrimos. Miren, chicos. Dentro de este catálogo, miren, muchachos, aquí tenemos, miren, accesorios HDP. Ahí están, chicos, miren. Aquí tenemos los accesorios HDP totalmente inteligentes, chicos. Ahora bien, lo único que tendrían que hacer ustedes sería solamente cambiarle la descripción. Y es que en videos anteriores ya les enseñé, muchachos, cómo se le cambian las descripciones a los materiales para hacer sus especificaciones. Miren, si se dan cuenta, si nos vamos aquí, miren. Yo aquí no tengo un catálogo. Si yo quisiera armar un catálogo especial con esta especificación HDP, ¿cómo podría yo hacer un catálogo personalizado? Ok, miren, chicos, fácil. Inge, ¿alguna página para descargar AutoCAD en forma de CRAP? Martín, amigo, mándame mensaje si estás en el grupo de WhatsApp o únete a la cuenta de WhatsApp o envíame mensaje por privado, bueno, mensaje por YouTube, amigo, y yo te voy a compartir por ahí el archivo, ¿ok? No te preocupes, yo te voy a ayudar, amigo Martín, para que lo tengas sin ningún problema, ¿ok? Bien. A ver, vamos a ver aquí, se nos están uniendo personitas, se ve bien, puede ser tu señal. Se ve bien, no sé si es mi señal, pero se ve entrecortado. Bueno, podría ser tu señal, amigo. Genrillo Capaz, buenas noches, bienvenido, amigo. Pues un placer poder compartir un poquito de lo que venimos aprendiendo, chicos, y sobre todo de las herramientas que también a ustedes les va a ayudar. Yo hasta el momento no la he utilizado, pero yo sé que a muchos de ustedes sí les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Bien. Vamos a hacer rápidamente una especificación con HDP. Sabemos, chicos, sabemos que ya el programa tiene por default una especificación, pero si yo en este momento quiero hacer una especificación con un nombre que yo voy a utilizar, miren lo que yo voy a hacer. Voy a venir aquí donde dice File, le digo New, ¿sale? Le voy a decir crear spec, listo, le voy a decir crear spec. Y aquí me dice que yo agregue el nuevo nombre, pero también tengo que darle una ruta a donde se va a guardar esta especificación. Le voy a dar un clic aquí. Bueno, voy a mover por acá la pantalla. Se movió aquí. Listo, miren, chicos. Cuando le doy aquí, el programa me dice, oye,
Dame una ruta para que yo te guarde esa especificación. Yo la voy a guardar aquí, listo. La voy a guardar en mi carpeta principal. La voy a guardar como catálogo HDP, listo. Catálogo HDPE, listo. Mire, me permite un momento que se me está descargando mi teclado. Aguánteme un momentito, por favor, chicos. Ok, así que por favor me gustaría leerles en los comentarios, chicos, si creen que esta herramienta les podría ayudar bastante en sus diseños o bueno, o que en algún momento alguno de ustedes la podría estar utilizando, muchachos. Ok, bien. Vamos ahorita, voy a conectar tantito mi teclado. Listo, muchachos. Ok, ya tenemos energía nuevamente en el teclado. Ahora sí, miren, chicos. Al catálogo HDP, listo. Le vamos a poner un nombre con el que nosotros lo podamos identificar. Listo. Ya tengo la ruta y le digo guardar. Ahora bien, decimos guardar. A ver. Uy. A ver, catálogo HDP. A ver. Guardar cómo. Vamos a ver. A ver. Voy a cerrar aquí. Le digo nuevamente aquí. Vamos a guardarlo aquí. Catálogo 25. Pegamos el nombre y le damos guardar. Listo, chicos. Ahora bien. Una vez que asignamos el nombre y la ruta donde se va a guardar, el programa te dice a qué catálogo le vas a sacar tú o de dónde vas a sacar tú los materiales. Bueno, yo voy a venir aquí dentro de todos esos, chicos, el programa te detecta todos los catálogos que tú tienes dentro de la carpeta de ContentPub. Para más seguro vamos a Browse y le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo me voy mejor aquí, AutoCAD Plan 3D, carpeta HDP, aquí está, ¿no? Y voy a abrir aquí directamente el catálogo. Lo que estoy haciendo en este momento, muchachos, es que estoy vinculando mi nueva especificación con el catálogo de HDP. Miren, ahí está. Ahora bien, yo aquí voy a seleccionar, este es el catálogo y yo voy a seleccionar todos los componentes, muchachos. Miren, yo los quiero todos a mi proyecto. Le digo abrir. Miren, muchachos, recordar, a ver, permítame, recordar, muchachos, que todos los elementos que se encuentran en la parte inferior son los accesorios que están guardados en el catálogo. Y todos los materiales que se encuentran en la parte superior son los que se encuentran en tu proyecto. Y ahorita vamos a pasar a este tema. ¿Cuál es la diferencia entre un catálogo y una especificación, chicos? ¿Ok? Y cuál es la recomendación para cargar tus accesorios al catálogo. Ahorita lo vamos a ver porque por ahí un compañero de WhatsApp pues tiene esa duda y en este video lo vamos a ayudar, ¿ok? Bien, gracias a las personitas que se vienen uniendo aquí al en vivo. Muchísimas gracias a las que se vienen uniendo al en vivo, ¿ok? Bien, ya tenemos, chicos, miren, voy a darle guardar. Hasta este punto yo ya tengo mi nueva especificación que se llama catálogo HDP y yo voy a cerrar aquí el editor de especificación, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo puedo yo cargar ese catálogo aquí a mi programa? Ah, ok. Como lo hice anteriormente, le voy a dar aquí donde dice PySpec, clic derecho, copiar especificación al proyecto y aquí en esta carpeta voy a buscar la ruta donde yo guardé mi nueva especificación. En este caso yo la guardé aquí, ¿ok? La guardé aquí en la carpeta 24 y aquí se llama, a ver, bloques con espárragos, vamos a ver. A ver, ¿dónde la guardé? 25. Creo que la... A ver. La guardé también, que ya no. A ver, ContentPub 25. La guardamos por aquí. A ver, ¿dónde está ese catálogo? Válvulas spec, chicos. A ver, ¿dónde está? Oh, me la han robado. Uy. Vamos a ver si no le di una ruta que no era. A ver, no, creo que no. Bueno. Creo que no la terminé guardando. Sí la guardé. A ver, chicos, vamos a ver. Catálogo 25. A ver. Bloques, chicos. Creo que no la guardé. Ok, creo que ni la guardé esa especificación. A ver. Voy a abrir nuevamente el editor de especificaciones y ahorita busco la ruta. Porque, a ver, editor de especificaciones 2025. A ver, voy a abrir por acá mi editor de especificaciones. Y si la guardé, aquí me va a quedar en el... Aquí está, miren, vamos a ver. Ok, sí, aquí está. Aquí está, a ver, listo, chicos. Aquí está, ok, creo que la guardé. Ah, ok, la guardé dentro la carpeta ContentPub. Ok, listo, chicos, mire. Está guardada en esta ruta, listo. Me voy a ir entonces aquí al plan 3D nuevamente. Vámonos al plan 3D, sí. Creo que no seleccioné bien
No había seleccionado bien la parte donde la ruta. Ok, bueno, voy a abrir mi plan 3D y miren lo que vamos a hacer. A ver, ¿dónde está mi plan 3D por aquí? Aquí está, miren. La ruta dice que está, ok, PACOM, catálogo HDP. Listo, vámonos aquí. Clic derecho, copiar una especificación al proyecto. Vámonos aquí a la carpeta principal. Y aquí. Y aquí está, mire chicos, catálogo HDP. Le damos a abrir. Y en este momento, mire, ya nos aparece por aquí catálogo. Aquí está. Aquí está, miren muchachos. Aquí tenemos los accesorios HDP. Listo. Lo único que tendríamos que ver es, mira, antes de agregarlo, tendríamos que ver cuáles son los hentai que nos conecten. Mira, ahí está. Miren chicos. Ahí está. Aquí tenemos los accesorios en tipo HDP. Listo. Listo, muchachos. Y aquí podemos agregar válvulas. Vamos a ver si tenemos válvulas en ese diámetro. Sí, ahí está, miren. Muchachos, aquí tendrían, miren, muchachos, ya tendrían su catálogo especial. Listo. Bien. Y de esta forma, así podrían ustedes ir visualizando los catálogos e ir generando sus catálogos personalizados. Bien. Hasta este punto, muchachos, espero que les haya quedado claro la parte de cómo se agregan lo que vienen siendo los accesorios ranurados dentro del programa Plan 3D. Todo esto, chicos, es totalmente paramétrico, ¿ok? Miren. Listo, todo esto es totalmente paramétrico. Bien, vamos a pasar un temita y bueno, creo que ese va a ser el segundo tema de la noche durante esta transmisión. Y es que, por ejemplo, me han preguntado, pues, ¿cuál es la diferencia entre los catálogos y las especificaciones? Y para eso, muchachos, miren, les explico. Cuando nosotros instalamos el programa AutoCAD Plan 3D, nos va a generar una carpeta que se llama AutoCAD Plan 3D 2025 Context, ¿verdad? Esta carpeta es la que va a contener, por ejemplo, o dentro de la carpeta principal tiene sus carpetas donde vienen diferentes carpetitas que son diferentes, podríamos decir, sistemas internacionales, ¿no? Por ejemplo, CEPAC-ASME, CEPAC-AME, bueno, diferentes materiales, descripciones y tipos de materiales. Bien, por lo regular nosotros trabajamos con el CEPAC-ASME, ¿verdad? Cuando nosotros instalamos el programa por default contiene dos catálogos, ¿ok? El catálogo, el de tuberías y accesorios y el de válvulas. Y contiene muchas especificaciones que trae el programa por default. Es decir, estas especificaciones son un resumen de un conjunto de accesorios que salen de los catálogos. Bueno, para entrar en contexto, cuando nosotros vamos a trabajar en un sistema o diseñar o un sistema de tubería, por ejemplo, de fogue, gas amargo, gas combustible, según las normas te dicen qué tipo de accesorios o clases necesitas tú para poder diseñar, ¿ok? Entonces, dentro de estos catálogos se contiene, y lo voy a abrir ahorita, miren. Dentro de estos catálogos, y voy a abrir el catálogo principal del programa. Dentro de este catálogo, muchachos, si abrimos el de tuberías y accesorios, este catálogo va a contener todos los accesorios, por ejemplo, misceláneos, ¿no? Dentro de misceláneos, aquí, miren, voy a abrir nuevamente. Dentro de misceláneos vamos a tener lo que es, lo que digo en espárragos, empaque, figuras 8, mira aquí. Vamos a encontrar muchos accesorios. Al igual vamos a encontrar fixing. Dentro de fixing vamos a encontrar todo lo que viene siendo codos de 90, de 45, Latrolex, viene todo, bueno, perdón, reducción concéntrica, excéntrica, en sus diversas conexiones, biselado, bridado, roscado, soldado en caja, en todas sus diversas, ¿no? Y este catálogo es el que contiene toda la información y es aquí donde nosotros lo que hacemos es que agregamos material a nuestro proyecto. Por ejemplo, cuando nosotros, voy a abrir aquí rápidamente, chicos, miren, yo aquí voy a abrir una especificación, muchachos, miren. Cuando hablamos de especificación, hablamos de, por ejemplo, de un conjunto de accesorios ya selectos. Por ejemplo, el A06 para mí, en mi norma me dice que este sistema o esta especificación me sirve para diseñar defogue, me sirve para diseñar, por ejemplo, parte de condensados o un conjunto ¿cómo se llama? De servicios, ¿ok? Eso a mí me lo indica la norma, ¿ok? Para eso yo tengo un conjunto de accesorios. Por ejemplo, aquí miren, yo aquí tengo unas valvulitas ahora y les voy a explicar el por qué, bueno, en qué te ayuda tener tus especificaciones totalmente ordenadas. Miren, si yo quisiera generar un isométrico rápidamente de este spool, miren,
Voy a generar un isométrico rápido. Esta especificación ya contiene la descripción de cada elemento en español, ¿ok? Y ese archivo PDF, ¿dónde lo se obtiene? ¿A cuál archivo te refieres, amigo Guillermo? No sé a cuál archivo te refieres, amigo Guillermo. Bien, aquí el programa nos va a generar rápidamente un isométrico. Le voy a decir que me haga un isométrico rápido, ¿ok? Vamos avanzado, listo. Vamos a decirle que nos haga un isométrico, ¿ok? Y ya van a ver, muchachos. A ver. Aquí vamos a ver. Listo. Ahorita nos va a generar un isométrico y cuando tú tienes tus especificaciones bien generadas, miren chicos, aquí está. Aquí me generó un isométrico. Miren muchachos. Esta es una de las ventajas de tener tus especificaciones bien, pues bien, ¿cómo se llama? Bien realizadas. Miren. Por ejemplo, si se dan cuenta, el programa nos genera el isométrico. ¿Ok? Mira, ahí está. Tenemos una válvula esférica. Y por aquí tenemos la descripción de cada componente en español, ¿ok? Javier Cruz, buenas noches amigos, saludos hermano. Aquí tenemos la descripción de la tubería en español, los codos, las bridas, todo muchachos, miren, totalmente en español. Y todo salió aquí, ¿no? Y eso es gracias a la especificación que nosotros generamos. Ahora bien, aquí me preguntaban cuál es la recomendación para agregar nuevos componentes a lo que vienen siendo los catálogos. Bien chicos. Les voy a dar un dato importante. Miren, este catálogo que les estoy mostrando en este momento, chicos, este es mi catálogo. Bueno, voy a abrir mi catálogo full, ¿ok? Mi catálogo, el último de últimos. Miren, dentro de este catálogo, muchachos, yo he agregado nuevos accesorios, he agregado muchos componentes. Ahora bien, en este momento yo estoy trabajando con una especificación que se llama A06T1. Ahora bien, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer una especificación, por ejemplo, en este caso para mí, cuando yo voy a trabajar con defogue, yo todos, por ejemplo, mis elementos que son acero al carbono clase 150, que me sirve para defogue, yo aquí voy agregando los accesorios y le voy agregando una descripción. Y miren, les voy a mostrar rápidamente. Miren, por ejemplo, para las T, yo tengo ya tengo su descripción con de espesor y todo. Miren, chicos. Estos son todos mis componentes que conforman mi especificación A06. Y yo aquí en Manufacture, yo le indico un nombre. Yo aquí le estoy indicando a la especificación, por ejemplo, le estoy indicando a la especificación, al catálogo, que cuando yo quiera una especificación A06, yo solamente voy a filtrar A06, vengo aquí y le digo nuevo especificación. Y todos estos componentes yo lo voy a agregar de un solo golpe a la nueva especificación. Supongamos que necesito hacer una nueva especificación que es similar, que coincide en diámetros a la A06. Lo que haría yo, pues sacaría una copia yo a los componentes y solamente le cambiaría la descripción y le cambiaría qué especificación. Por ejemplo, yo aquí tengo B02T1 y por ejemplo aquí tengo E02T1. Aquí tengo todas las especificaciones, bueno, algunas especificaciones con las que estoy trabajando. Esto es lo que yo les recomiendo, chicos. Y ahora bien, yo hoy en día he estado trabajando en una especificación, bueno, no en una especificación. He estado trabajando, muchachos, con una forma de cómo agregarle los famosos espárragos a las bridas. Hoy en día, pues ya está a la venta un plugin que ustedes pueden encontrar en la página oficial de Autodesk con un costo de $200, ¿ok? Para el que lo quiera comprar. En Autodesk vale $200 el plugin para agregarle los espárragos. Yo sé que para muchas personas van a decir que eso es un lujo y que está de más. Y bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Pero eso depende. ¿Te gusta la calidad? Adelante, sale. Bueno, yo en este momento, bueno, ya el día de hoy terminé de finalizar. Aquí finalicé, por ejemplo. Hice mi programación. Bueno, hice una pequeña programación manual porque el plugin lo venden en Python. O sea, es una programación hecha con Python. Lo que yo hice fue de forma artesanal, manual, chicos. Ok, esto sí me llevó mucho trabajo. Pero miren el resultado, chicos. Miren el resultado que les voy a mostrar. Y bueno, este pequeño catálogo va a estar a la venta a un precio, a un precio totalmente de me lo llevo. Miren, chicos, eso es para lo que les gusta tener un poco de calidad. Miren, ya tengo los espárragos. Miren, ahí está. Los voy a agregar a la especificación que tengo en este momento. Miren, lo voy a agregar. Agrego. Voy a guardar, chicos. Y miren, chicos. Miren, por ejemplo, aquí voy a actualizar mi especificación.
Y miren, chicos, para los que les gusta lo bueno, por ejemplo, yo aquí tengo, por ejemplo, tengo mi, aquí tengo mi juego de brida y yo lo único que voy a hacer aquí es decirle al programa, ¿sabes qué? Cámbiame esta brida por una brida con espárrago, chicos. Ahí está. Miren, muchachos, ahí está. En automático les va a agregar la brida. Lo único que hay que hacer es cambiarle la brida. Ahora bien, el plugin del que yo le estoy hablando es lo similar. ¿Por qué? Porque en el plugin lo único que hacen es cambiar aquí por el plugin o configuras en automático que el plugin te salga en automático. En este caso, yo lo tengo manual, muchachos. Es manual. Solamente vas agregando componentes y le vas agregando después, por ejemplo, miren, por ejemplo, yo aquí voy a agregar una brida. Mira, aquí está. Mira, aquí agrego una brida y sigo trazando por acá. Yo necesito agregar solamente una brida. Miren, toco aquí y le digo al programa, ¿sabes qué? Aquí necesito una brida con espárrago. Miren, chicos, ahí está. ¿Ok? Y la van a encontrar desde 3/4 hasta clase C, hasta de 3/4 hasta 36 pulgadas. Y las tengo disponibles en clase 150-900, chicos. ¿Ok? Ya las tengo. Esto quiere decir que cuando ustedes hagan una nueva especificación, lo único que van a hacer es agregar la brida y listo, chicos. Miren, por ejemplo, este estilo de brida, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, vamos a agregar, por ejemplo, aquí una válvulita. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí vamos a agregar, bueno, creo que esta válvula no está para este diámetro. Vamos a reducir diámetro por acá, miren. Por ejemplo, aquí la vamos a decir size. La vamos a cambiar a 4 pulgadas, ¿vale? Ahí está. A ver, vamos a agregar aquí, a ver. Vamos a agregar otro diámetro de brida, listo. Aquí le vamos a decir que queremos una reducción concéntrica de 8/4, listo. Vamos, aquí, ¿vale? Ahí está. Y aquí vamos a cambiar el diámetro. Vamos a cambiar otra valvulita de otro diámetro, ¿ok? Mira, ahí está. ¿Listo, muchachos? Ahí está. ¿Está? Y ya si ustedes se quieren fresear agregándole sus espárragos, ahorita vamos a generar un isométrico porque es lo que la mayoría pues tenía la incertidumbre si a la hora de generar isométrico hay algún inconveniente. Y no, chicos, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque esta brida yo la está dada de alta como brida. Lo único que le agregué fue los espárragos. Listo, miren, chicos, así. Vamos a generar un isométrico rápido de esta parte, chicos. Vamos a generar un isométrico. ¿Tá? Vamos a generar un ISO por este lado de acá, un isométrico rápido. Sobreescribimos y creamos un isométrico, chicos. Aquí está. Qué bueno, Marquina. Excelente. Qué gusto saber. Rogelio, buenas noches, amigo. Buenas noches. Bienvenido, Rogelio. Pues ven, chicos, bien. Espero que les haya quedado claro la parte de cómo activar la parte de los accesorios ranurados Victauli, chicos. Ok. Así que, bueno, en un momentito más que finalice el en vivo. Bueno, aquí me generó mucho porque no, bueno. Miren. Aquí está, muchachos. Miren, ahí está. Si se dan cuenta, aquí está la válvula y miren, ahí está. Aquí tenemos la válvula y también por acá tenemos la válvula, chicos. Miren, ahí está. Y listo, chicos. Si se dan cuenta, no hay ningún problema. Aquí no te va a duplicar material, nada, porque ya eso ya está, eso ya está configurado sin ningún problema, ¿ok? Miren, aquí lo tenemos todo bien configuradito y de lo mejor, chicos. Bien. Bueno, si no tienen más dudas, chicos, pues me gustaría pues dejar la transmisión hasta este momento. Recordarles que en la descripción del video de YouTube les voy a dejar el link para que puedan descargar lo que vienen siendo los accesorios de Victauli, ¿ok? Para que ustedes lo puedan agregar a su catálogo de plan 3D sin ninguna complicación. Bien, chicos, espero que les haya gustado un poquito esta pequeña transmisión. Y nos estamos viendo, chicos, nos estamos viendo próximamente para mañana. Esperemos mañana poderme conectar nuevamente. Así que catálogo Ali Arousing lo van a encontrar, esto lo van a encontrar aquí, miren, el catálogo. Lo que pasa es que no puedo compartir por los mensajes de TikTok, no puedo compartir nada, pero esto lo van a encontrar aquí en este canal. Les voy a mostrar el canal de YouTube. Aquí miren, les muestro el canal de YouTube y es aquí donde lo van a encontrar. Miren, aquí nos vamos a ir al canal. Miren, este es el canal. Este es el canal de YouTube y aquí en el apartado que dice directo, en directo, aquí van a encontrar los últimos videos de las últimas transmisiones y en la descripción de este video van a encontrar el link para que ustedes puedan descargar el comprimido, ¿ok?
Marquina, la conexión de Ronaldo Bancho, comparte las gracias, excelente materia. Marquina, claro que sí, mi hermano, no te preocupes. Yo ahorita te mando por privado también el link. Ya lo tengo en la nube, hermano, ¿ok? Te lo comparto, no te preocupes, amigo. Gracias por conectarte. Ya te lo comparto en un momento. Aquí está el canal que se llama Diseño de Tubería y en la descripción de este video ahí van a encontrar el link para bajar de forma automática, ¿ok? Chicos, me voy despidiendo de ustedes. Espero que les haya gustado esta transmisión y sobre todo, o sea, que se interesen por poder activar lo que vienen siendo los accesorios ranurados invictables. En algún momento les va a servir y bueno, ya lo tienen. Lo único que tienen que hacer es descargarlos, chicos. Bien, me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Y bueno, espero mañana poderme conectar para ver otros temas, ¿ok? Si alguien de ustedes quiere más información acerca de los catálogos con las bridas, bueno, pues ahí lo tenemos disponible a un precio donde me lo llevo. Y bien, chicos, fuerte abrazo y nos vemos mañana. Bendiciones, chicos.